Un saludo y bendición a todos los miembros de la Iglesia Segunda Siloé y a todos los que nos reciben en sus hogares por medio de estas redes sociales. Les doy una cordial bienvenida a este estudio bíblico que vamos a estar teniendo en este día. Vamos a estar estudiando en el libro de los Hechos, el capítulo 13. Espero que todos tengan su Biblia, busquen su celular para que puedan buscarlo y llevar la lectura de la palabra cuando sea necesario. Y asimismo vamos a recibir una bendición especial cada uno de nosotros. Sabemos que tenemos podría decirse, la obligación de leer y escudriñar la palabra del Señor para que no seamos engañados por nadie, sino que nosotros tengamos la verdad siempre en nuestros corazones. Así que vamos a estar empezando este culto. Primeramente será para Dios, como también para nosotros, y nos gozaremos en Él. Vamos a tener a nuestra hermana Doris Santillán con la apertura como maestra de ceremonia en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo es el Señor. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos, oh Dios amado, porque tú eres grande, porque tú eres el Dios todopoderoso. Aleluya, santo. Estamos aquí para adorar. Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Estamos en esta noche en nuestro servicio de estudio bíblico. Vamos a empezar orando, vamos a presentar este servicio que es el Espíritu Santo tomando el control. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda gloria y toda honra. Gracias por este momento, Señor, que tú nos has permitido estar todos juntos a través, Señor, de esta red para poder hacer nuestro servicio de este día jueves. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control y de todo lo que se haga y que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar nuestro servicio leyendo el Salmo 150. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: alabar a Dios en su santuario, alabarle la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con símbolos resonantes, alabarle con símbolos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Dios les bendiga y sigámonos gozando en nuestro servicio, hermanos. El resplandor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El resplandor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está,
tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria a Dios, santo es el Señor, cuán grande es el Señor, aleluya. Y eso es para nosotros el Señor Jesús, el más grande, el más poderoso, el gran yo soy. Y por eso es que en esta tarde que estamos para estudiar su palabra, le podemos decir cuán grande eres, Señor, aleluya. Y cuánto deseamos estar en esa presencia de Él y contarle todo lo grande, todo lo bello que hizo en esta tierra, para que nosotros podamos decirle: Señor, ya estamos aquí contigo, hicimos lo que nos mandaste hacer, y por eso ahora, en esta noche, hermano, nuestro hermano Robert Ruiz va a estar llevando la palabra del Señor en este estudio del libro de los Hechos. Con ustedes, nuestro hermano Robert. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Es un privilegio de parte de Dios el de poder traer el estudio del capítulo 13 del libro de los Hechos. Y gracias a la pastora que me dio esta oportunidad. Vamos a hablar del libro de los Hechos. Antes de comenzar con el capítulo 13, quisiera volver nuevamente a los primeros capítulos, ¿no? Donde, si bien nosotros recordamos, ¿no? el Señor Jesús nos dio la promesa de que estaríamos revestidos por el Espíritu Santo. También vemos en los siguientes capítulos el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En el capítulo 7 vemos el asesinato de Esteban. En el capítulo 8 vemos la conversión
de Saulo de Tarso, el momento en que Dios se presentó a Saulo de Tarso, porque este era un hombre muy celoso de la religión judía y que comenzó a perseguir a todos los apóstoles y discípulos del Señor. Él también estuvo en el asesinato de Esteban, estuvo presente. Pero Dios lo usó de una gran manera. Ahora en el versículo 13 vemos que esta naciente iglesia cristiana ya estaba siendo perseguida. Por eso es que en el capítulo 13 nos menciona que al comenzar a leer esto vamos a desglosar versículo por versículos, parte por partes, lo que Dios nos quiere hablar en el día de ahora a cada uno de nosotros, de esa gran comisión que puso a estos hombres, varones de Dios y apóstoles y discípulos de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Vemos que en este lugar, en esta iglesia de Antioquía, ¿no?, había algo grande. Había profetas y maestros. Profetas que daban la profecía de Dios, maestros que enseñaban el Antiguo Testamento a una gran profundidad, pero una forma de que ellos podían desglosar, el aprendizaje fuese mucho mejor y más dado para aquellos creyentes. Vemos que estaba Bernabé. Bernabé fue quien llevó a Saulo, después que este recibió la conversión de Saulo, llevó a Saulo con los apóstoles. También vemos aquí que está Simón, que se llamaba Níger. En la traducción, Níger viene a decir que era de una persona de tez oscura, ¿no? También estaba Lucio de Cirene. Muchos creen que fue el mismo que cargó la cruz, ayudó a cargar la cruz al Señor Jesús. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Este Manaén era de la alta sociedad judía, un príncipe, ¿no? Un príncipe judío que se había criado junto con Herodes, aquel Herodes que mandó matar a Juan el Bautista, aquel que se burló de nuestro Señor Jesús, junto como también se burló Pilatos. Y lo más importante, hermano, y también estaba Saulo en el último, eran 5, pero había una unidad, como estuvieron los discípulos cuando estaban esperando el derramamiento del Espíritu Santo, todos en un mismo sentir, en una unidad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, una unidad para que Él pueda hacer grandes cosas. La Biblia nos dice, ¿no?, que en ese momento estaban ellos ayunando y orando.
orando, estaban, y muchas veces el Señor Jesús nos dijo que nada, que mencionó que la lucha espiritual solamente es ayunando y orando. Se puede combatir la lucha espiritual. Y ahí mismo habló el Espíritu Santo por intermedio de un profeta que estaba ahí, habló diciendo: apartarme a Bernabé y a Saulo para que la obra que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dios no llama a nadie que no esté trabajando. Nadie que no esté involucrado. Dios no llama a nadie que esté sin hacer nada. Dios llama a aquellos que están involucrados en la obra de Dios. Aquellos que son en sus iglesias, están llevando la palabra, están siendo de bendición para la iglesia. Dios llama a aquellas personas porque Él ya los preparó. Hermanos, Bernabé y Saulo, sabemos que Saulo era un ejército en la palabra de Dios, ¿no? Conocía la palabra de Dios. Igualmente Bernabé. Entonces Dios llamó a estos dos hombres para la misión que Dios había encomendado, para lo que tenían que hacer. Porque su palabra de Dios decía: y me seré testigo en Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra. Y aquí Dios los estaba mandando a los confines de la tierra, a aquellos lugares vírgenes, zonas vírgenes, que todavía el evangelio no había llegado. Estaba mandando a Dios porque sabía que estas dos personas estaban preparadas, ¿no? Y serían usadas y serían de bendición para la obra de Dios. Después, hermanos, ¿no? Posteriormente dice en el versículo 5 hacia adelante, dice: y llegando a Salamina, anunciaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamado a Bernabé y a Saulo deseaban oír la palabra de Dios, pero la resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaban que le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vemos aquí, como estamos viendo anteriormente, cuando Saulo de Tarso era perseguidor de los cristianos, de los discípulos y apóstoles del Señor. Era perseguidor porque él amaba, tenía un gran celo por lo que le había enseñado en las sinagogas. Era celoso. Y eso es lo que Dios ve, que nosotros seamos celosos con la palabra de Dios, que nosotros seamos celosos con lo que Dios nos ha dado. Entonces, y Pablo, ese mismo celo que anteriormente fue usado mal, ahora lo estaba usando, pero lo estaba usando porque estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba tan lleno del Espíritu Santo, ¿no? Que fijando los ojos en aquella persona, en aquel mago, aquel profeta, aquel mentiroso, hijo de
de Satanás, ¿no? Le dijo con toda rectitud y con toda, usó la palabra, lo que Dios nos ha dado, esa palabra que puede llegar hasta el corazón más duro. Él usó en esta persona diciéndole que él se quedará ciego por un tiempo. Porque Dios es un Dios de poder. Y aquel hombre, aquel procónsul que estaba con esta persona, con este mago, con este engañador, se quedó, ¿cómo se llama? Se quedó asombrado, impactado de lo que Dios puede hacer. Eso es lo que Dios nos manda a hacer, hermano. Que lo que nosotros hagamos impacte a aquel que está cegado, aquel que está caminando en la oscuridad, impactado. Tenemos que ser de impacto, como lo fue en ese momento Saulo, como nosotros lo conocemos como Pablo. Impactó al procónsul, una persona que tenía un cargo importante en ese lugar. Y vemos también, hermanos, en los siguientes versículos, ¿no? Habiendo zarpado de Panfo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decir: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con las manos, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oí. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio que en herencia su territorio. Después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Por 40 años, quitando lo levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo el más? He aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis, Dios a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores, no conociendo a Jesús ni la palabra ni de los profetas que se lee todos los días de reposo, las cumplieron. Al condenar y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios
ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitiréis que su santo vea corrupción, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con su padre y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncio perdón de pecados, y que todos aquellos de que por la ley de Moisés no podéis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no vengan sobre vosotros lo que estáis dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salían ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quien habiendo les persuadía a que perseverasen en la gracia de Dios. Y vemos aquí, hermano, que Saulo de Tarso, conocido como Pablo posteriormente, comenzó a hablar de parte de la historia de Israel, aquello que estaba escrito en la palabra, en su palabra, en la Biblia, en los manuscritos, en Génesis, en Éxodos, Levíticos y los Jueces, en Reyes. Comenzó a una por una enumerar, viendo la profecía de que se iba a cumplir, cómo Dios sacó al pueblo de Egipto, cómo Dios derribó reinos para darle esas tierras al pueblo, a su pueblo, porque Dios es un Dios que cumple la palabra, es un Dios que lo que dice, Él lo hace. Y vemos acá también que comienza a enumerar a profetas. Posteriormente el pueblo quiso rey y puso a Esaú como rey. Posteriormente también puso como rey a David, el cual era conforme al corazón de Dios. Y de él, de la casa de David, iba a adelantarse el Mesías, el Salvador del pueblo. Y ahí hace mención de que de ahí se levantó Jesús, de esa la raíz de la casa de Israel. Aquel las profecías en los salmos, en Isaías, en Jeremías, no, se hicieron sordos, se hicieron ciegos, y ellos mandaron a que nuestro Señor Jesucristo fuese crucificado. Pero era todo porque era conforme a lo que ya Dios había determinado que tenía que pasar. Ellos lo negaron. Y vemos que sigue con esa misma retórica Pablo, hablándoles uno a uno los sucesos, los acontecimientos, de lo que con la ley de Moisés no se podía tener algo sin la ley de Moisés solamente cubría el pecado, y nuevamente tenía que volver a
hacer un sacrificio, pero con la muerte y sacrificio de Jesús y su resurrección, ¿no? Ese pecado, ¿no? Ya era limpiado completamente siempre y cuando la persona aceptaba. Y seguía con la misma retórica, porque Pablo, hermanos, era una persona llena del Espíritu Santo de Dios, una persona celosa, una persona que hacía las cosas por amor, que hacía las cosas para agradar a Dios. Y también en un texto dice que le dice en el 41, dice, mira, oh menospreciadores y asombraos y desaparecer, pues yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Muchas veces Dios hace obras y nosotros no lo creemos. Aunque muchos no lo cuenten, nosotros no lo creemos. Y aquellos saliendo de la sinagoga, ¿no? Los gentiles les rogaban que vinieran la próxima semana nuevamente. Ellos fueron, Pablo, con esa palabra, con esa retórica, con esa, ¿cómo se llama? Con ese anuncio que hizo, pudo llegar a sembrar la semilla en estos gentiles que querían conocer más, querían saber más, y le invitaron y le rogaron que estuvieran el próximo día de ayuno en el tabernáculo, en la sinagoga. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, al fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaba ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y vemos aquí, hermanos, que nuevamente aquellos judíos desecharon la palabra de Dios. Desecharon como lo desecharon los judíos de Jerusalén. Habían desechado también la palabra de Dios. Pero Dios ya la había puesto. Te he puesto para luz de los gentiles, al fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. A nosotros Dios nos ha puesto, hermanos, ¿no?, para hacer luz, para aquellos que están en la oscuridad, aquellos que necesitan, que han sido apartados, que han sido como lo fueron los gentiles. Eran mal vistos por los judíos religiosos, eran pecadores, no eran dignos, ¿no?, de que el Dios de ellos, ¿no?,
esté con ellos. No, el Dios a que servimos, hermanos y hermanas, es el Dios el que ama a aquel que fue pecador, aquel que hizo lo malo, lo ama porque es su creación. Aunque no ama el pecado, pero ama aquellas vidas, porque quiere que toda vida venga al arrepentimiento y que todo tenga ese privilegio de tener la vida eterna, ese galardón precioso que solamente Dios nos puede dar. Pero tenemos que hacer lo que hicieron estos hombres en esta iglesia en el capítulo 1, como lo menciona, en la iglesia de Antioquía, ¿no? Estar unánimes, en unidad, estar en ayuno y oración, para que Dios pueda manifestarse, para que Dios pueda designar aquella persona que Dios va a usar para gloria y honra de su reino. Hermanos y hermanas, es nuestra misión, es nuestra responsabilidad el de estar en armonía y en paz. Y Dios se manifestará de una forma grande y maravillosa, lo que Dios ha prometido a nuestra iglesia. Pero tenemos que estar como nuestros hermanos en los primeros años del cristianismo, aquellos años de persecución, aquellos años que eran perseguidos, apresados, ejecutados. Tenemos que estar en ayuno y oración. Solamente así, y una unidad genuina, podremos hacer lo que Dios nos ha encomendado. Buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Gracias, hermano Robert, por ese estudio de este libro de los Hechos. Vemos que es muy interesante estudiar la palabra del Señor y ver cómo aquellos hombres no desistieron de predicar la palabra, aunque con tantas dificultades lo hicieron. Ojalá nosotros que hemos oído, aprendamos a esa forma también de cómo aquellos hombres no dijeron no de seguir predicando a pesar de todos los ataques que tuvieron. Yo le doy las gracias a todos los que nos están viendo por esta red, como también a Segunda Siloé. Si está viéndonos, Dios le bendiga. Amén. Lo guarde siempre. Y asimismo vamos a dar por terminada este estudio de la palabra del Señor, diciéndoles, hermanos, que hablemos de la palabra del Señor a todo aquel que podamos, a todo aquel decirle que el Señor los ama y que Cristo viene pronto. Y que nosotros tenemos esa parte de regar la palabra del Señor, porque eso es lo que el Señor nos mandó desde el momento en que nos trajo a este mundo. Asimismo, hermanos, como les decía, vamos a dar por terminada este estudio, dando siempre las gracias al Señor por su palabra, por esa palabra que nos ha dejado, que nos sirva de guía para nosotros caminar con un paso seguro al Señor. Vamos a orar para dar por terminar este momento que hemos estado compartiendo. Te damos a ti toda gloria y honra, mi Dios amado, porque eres tú el que nos ha dado el querer y el hacer por tu voluntad, Señor. Tú, Señor, aleluya, has escuchado, Señor, a nuestro hermano que
expuso, Señor, la palabra, y a nosotros que también atentamente hemos estado oyendo, Señor, aleluya, porque queremos aprender más, queremos saber más de ti, Señor. Por eso te doy gracias, Señor, aleluya, por esta noche, porque sabemos que tú nos tienes, estás pendiente de nosotros, que tú nos tienes en tu mente y en tu corazón para que nosotros estemos ahora en este día y decirte, Señor, que te amamos, pero que también te necesitamos para poder seguir adelante. Danos ese deseo, danos esa inquietud de predicar siempre tu palabra, Señor, a diestra y siniestra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, porque los tiempos son malos, Señor, y tenemos que hacerlo. Y así te damos la gloria y la honra, Señor, y te decimos, Señor, que no queremos irnos, Señor, de tu presencia, Señor. No queremos irnos, Señor, aleluya, y nos olvidemos de esta noche que hemos estado escuchando tu palabra, Señor, sino que estés siempre tú con nosotros, que seas tú el que está siempre a nuestro lado, Señor, para poder seguir adelante. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Y te pido, Señor, que vayas con nuestro hermano Emanuel a su hogar, Padre Santo, y le doy las gracias también a él por estar aquí con nosotros, como también que quedes aquí con nosotros. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria y la honra, dándonos ese gozo y esa paz por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación.